Buenas noches a todos. Bien, primero que nada, una disculpa por el cambio de horario. Tuvimos unos percances y tuvimos que mover la hora de inicio de la sesión, pero pues ya estamos presentes. Vamos a iniciar con la sesión para que ustedes puedan aprovechar su tiempo y si tienen alguna otra cosa que hacer, pues puedan aprovechar lo que resta de la noche. Bien, entonces pues vamos a platicar con ustedes el día de hoy del tema de farmacocinética. ¿Qué tan relacionados están con ese tema? Pues vamos a ir viéndolo con unas preguntas al inicio de esta sesión, que la idea es que estas preguntas que yo les pongo al inicio de la sesión, ustedes puedan responderlas fácilmente al finalizar la sesión. Entonces, por ahí, si ustedes tienen la posibilidad de tener un lápiz y una hojita chiquita a la mano para anotar sus respuestas y verificar al final de la sesión si sus respuestas fueron o no correctas. Antes de iniciar, quisiera saber si todos me escuchan de manera correcta o si tienen ahí problemitas con el audio. Excelente, Doc. Súper, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar entonces con el tema. Entonces le vuelvo a repetir, todos los que tengan la posibilidad de tener por ahí una hojita a la mano, pues vayan anotando sus respuestas. No hay necesidad de tener una hoja grande, simplemente es para ver si todos tienen esta capacidad de responder estas preguntas de manera fácil y si no, pues les digo, ya verificaremos al final de la sesión si tienen sus respuestas correctas. Bien, entonces mi nombre, me presento, es Osvaldo Josafat Lucena Ortega y pues ya les mencionaba hace un rato el tema de farmacocinética. Bien, entonces antes de iniciar con la sesión, vamos a comenzar con esta ronda de preguntas y después a ello ya empezaremos a exponer el tema. Entonces, todos los que tengan por ahí la posibilidad de anotar sus respuestas pueden ir anotándolas. Iniciamos con ¿cuál de las siguientes vías de administración evita el paso de absorción? A, intramuscular, B, intravenosa, C, subcutánea o D, oral. ¿Cuál de las siguientes vías de administración evita el paso de absorción? A, intramuscular, B, intravenosa, C, subcutánea o D, oral. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es la concentración a partir de la cual se producen los efectos adversos del fármaco o de un fármaco en sí. A, concentración mínima eficaz, B, concentración mínima tóxica, C, concentración mínima adversa o D, ventana terapéutica. La que creen ustedes que es la correcta, anótenla donde puedan. Es la concentración a partir de la cual se producen los efectos adversos del fármaco. A, concentración mínima eficaz, B, concentración mínima tóxica, C, concentración mínima adversa o D, ventana terapéutica. Siguiente, rango de concentración que está delimitado superiormente por concentración mínima tóxica e inferiormente por concentración mínima eficaz y que refleja un rango de concentración que proporciona eficacia con toxicidad mínima. A, eficacia terapéutica, B, ventana terapéutica, C, dosis terapéutica o D, dosis mínima eficaz. Rango de concentración que está delimitado superiormente por concentración mínima tóxica e inferiormente por concentración mínima eficaz y refleja un rango de concentración que proporciona eficacia con toxicidad mínima. A, eficacia terapéutica, B, ventana terapéutica, C, dosis terapéutica y D, dosis mínima eficaz. Siguiente, entonces, cuando la velocidad a la que se metaboliza y elimina un fármaco es constante e independiente de la concentración, es una cinética de orden A1, B0, C2. Cuando la velocidad a la que se metaboliza y elimina un fármaco es constante e independiente de la concentración, es una cinética de orden A1, B0, C2. Y última pregunta, las reacciones de glucuronidación A se consideran reacciones de fase 1, B requieren un centro activo como sitio de conjugación, C incluye la actividad enzimática de la deshidrogenasa alcohólica y D se localizan en las mitocondrias y son inducibles por fármacos. Bien, ya que tienen ahí sus respuestas, guárdenlas. Al final de la sesión vamos a retomar nuevamente estas preguntas y vamos a ver si las contestaron de manera correcta, ¿vale? Y si no las contestaron de manera correcta, la idea es que al finalizar la sesión ustedes ya puedan contestar las preguntas de manera eficaz. Bien, entonces iniciamos con el desarrollo del tema y pues bueno, tenemos que definir qué es la farmacocinética antes de empezar a platicar de ella. Y pues la farmacocinética regularmente se conoce con este término coloquial, que muchos dicen que es básicamente lo que el cuerpo le hace al fármaco.
Eh, Dentro de estos procesos que nosotros conocemos, pues vamos a tener varias cosas que van a interferir entre cada uno de ellos, ¿no? Pero pues obviamente este concepto de farmacocinética tiene que estudiarse de una manera em, pues, más definida, un poquito más de forma hacia su concepto como tal. Entonces, vamos a definir la farmacocinética que, pues, básicamente estudia el curso temporal de las concentraciones de un fármaco en la sangre y engloba los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿vale? Estudia el curso temporal de las concentraciones de un fármaco en la sangre y engloba los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Bien? Y para ahí, pues, ustedes les puede servir una mnemotecnia que regularmente depende de ustedes la bibliografía que ocupen para leer este tema, pero a veces lo encuentran con el término de LATME, ¿vale? Entonces déjenme por ahí escribirles. Regularmente a veces les ponen este término como LATME. Y si ustedes se dan cuenta, pues cada una de ellas va teniendo pues su distinto significado, ¿no? Liberación y pues ya cada una de ellas va teniendo este concepto, ¿no? A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y la E de excreción. Bien. Entonces, hasta este punto vamos a ir abordando cada uno de estos procesos, obviamente, pero pues también todas las cosas que engloba la farmacocinética. Bien, como una pequeña introducción, tenemos que recordar que hay varias características que influyen para el fármaco dentro del organismo. ¿Cómo es que este fármaco va a funcionar? ¿Cómo es que esta medicina que nosotros ingerimos va a llegar a su sitio de acción y va a provocar el efecto que nosotros estamos queriendo? Pues bueno, dentro de las características que van a influir para que un fármaco funcione de manera óptima, va a estar el tamaño del fármaco, su estructura molecular, el grado de ionización, es decir, si ese fármaco está ionizado o no ionizado, y también algo que nos interesa de ahí de este tema es la solubilidad relativa de sus formas ionizadas y no ionizadas en los lípidos, es decir, si es liposoluble, si es hidrosoluble, y pues bueno, cada uno de esos conceptos los vamos a ir tocando un poco más a fondo para que se puedan entender de manera correcta. Y pues por ahí también tenemos una característica que influye bastante, que es la unión con proteínas séricas y tisulares. Entonces, hasta este punto, ustedes deben de conocer que la célula tiene una barrera, ¿no? Que le impide o que es muy selectiva con algunas cosas. Y dentro de esas cosas, pues obviamente la célula se protege con una membrana plasmática. Esta membrana plasmática básicamente es una membrana bilipídica. Si nosotros recordamos nuestras clases esas de biología que llevábamos en la prepa, pues podremos recordar este modelo que nos ponían del mosaico fluido, que es básicamente como si fuera un sándwich, ¿no? Que se recubre por esas estructuras de, de la barrera bilipídica que nos impide o es muy selectiva en cuanto a la entrada de algunas sustancias. Obviamente, esta barrera pues puede vencerse por algunas otras cosas, ¿no? Como son los distintos tipos de transporte celular. Entonces, para este punto, me gustaría hacerles una pregunta igual, que es, ustedes, hasta este momento, ¿qué fármaco piensan o saben que es el que atraviesa más fácil las barreras que están en el cuerpo? Citando, por ejemplo, la barrera hematoencefálica. ¿Los fármacos atraviesan más fácilmente cuando son lipofílicos o cuando son hidrofílicos? ¿Ustedes qué opinan? Pueden estar contestando por el chat si igual no es de su agrado prender su micrófono. ¿Qué fármacos penetran más fácilmente la barrera hematoencefálica? ¿Los lipofílicos o los hidrofílicos? Ok, ya por ahí contestaron lipofílicos, justamente esa es la respuesta correcta. Y vamos a empezar a hablar un poquito de cómo es que estos fármacos lipofílicos pueden eh, ingresar más fácil a la barrera hematoencefálica conforme vayamos avanzando con el tema. Bien, ok. Entonces, pues para pasar esta membrana que tiene la célula, pues nosotros tenemos distintos tipos de transporte. Y obviamente los fármacos también necesitan de este tipo de transporte para llegar a su sitio de destino o su diana molecular, ¿no? Porque pues aparte de la farmacocinética, dentro de los principales temas que es de este tema de farmacología, también está el punto de la farmacodinámica, que es básicamente cómo el fármaco interactúa con el cuerpo, ¿no? Eh, entonces, este fármaco, pues, se va a unir a distintos receptores y, pues, va a provocar la acción que estamos buscando. Pero antes de ellos, pues, tenemos que estudiar este punto que es la farmacocinética. Entonces, ¿cómo se da este proceso? Pues, bueno, en los procesos de transporte vamos a dividirlos en 2 y esto es parte de la fisiología básica, ¿no? Un transporte activo y un transporte pasivo. Vamos a poner acá
Todos ven mi puntero por ahí. Si lo logran ver, pues estamos viendo entonces que se divide en dos principales, que es el transporte activo y el transporte pasivo, ¿vale? Diferencias entre el transporte activo y transporte pasivo básicamente es que un transporte activo requiere de manera forzosa que estemos trabajando con moléculas de energía, que en este caso es el adenosín trifosfato u ATP, ¿vale? Entonces, este ATP pues va a provocar los distintos movimientos de las moléculas, va a generar también la unión a distintas proteínas que van a interactuar con los fármacos y que van a permitir esos procesos de transporte de cada una de las moléculas del fármaco. Entonces, tenemos por ahí en transporte vesicular la exocitosis, la endocitosis, la fagocitosis. Los mediados por proteínas que siguen siendo transporte activo, el transporte activo directo o primario y el transporte activo indirecto o secundario que se guía a través de un gradiente de concentración creado, ¿por qué? Por la molécula de ATP. Entonces, la característica principal del transporte activo es que siempre necesitamos una moneda energética, que en este caso es el ATP. Por el contrario, tenemos al transporte pasivo. En el caso del transporte pasivo, vamos a tener también algunos que están mediados por proteínas, pero que se guían a través de canales iónicos o de gradientes electroquímicos, canales de acuaporina que se pueden guiar por la ósmosis y una difusión simple que se guía más fácilmente por un gradiente de concentración. Ya por último tenemos otra división del transporte pasivo, que es la difusión facilitada y que también se guía a través de un gradiente de concentración. De un lugar de mayor concentración va a pasar a uno de menor concentración. Entonces, el paso de los fármacos, pues igual, nuevamente, se va a ver interferido por algunas características de la célula, en las cuales tenemos los modos de penetración y transporte, la difusión pasiva, que básicamente el fármaco que está en su estado estable es el que va a atravesar de esta manera la célula. Algunos también van a estar mediados por transportadores, y vamos a ver esto igual un poquito más adelante. Y aquí otra cosa importante, dentro de este primer punto, que son los conceptos básicos de este tema, que es la farmacología, también tenemos que saber que el pH influye demasiado en cuanto a la utilidad del fármaco o cómo va a funcionar, cómo va a interactuar con el cuerpo. Entonces, ya hace un rato les mencionaba que teníamos características del fármaco que influyen, como lo son sus grados de ionización. Es decir, va a haber una forma que está ionizada y otra forma que está no ionizada. Dentro de esto, igual ustedes vamos a empezar a recordar un poquito de este punto, porque los fármacos que están ionizados tienen una repercusión y los que no están ionizados también tienen una distinta repercusión. Y tenemos que definir otro punto, que es el pKa. El pKa va a ser básicamente cuando el fármaco está en su forma 50% ionizada y en su forma 50% no ionizada, ¿vale? Entonces vamos a ponerle por aquí adelante. El pKa entonces es cuando el fármaco se encuentra en su forma 50% ionizado y 50% en su forma no ionizada, ¿vale? Eso quiere decir el pKa, o ese es el concepto del pKa. Y ahorita vamos a ver por qué es importante que esos fármacos estén ionizados o no ionizados. Bien, ok, y de ahí también tenemos otro punto importante que lo vamos a checar ya casi cuando vayamos finalizando la sesión, que es hablar de qué nos conviene hacer con un fármaco, si acidificar o alcalinizar la orina, y es por eso que les pongo este concepto de acá, que el pH de la orina se encuentra más o menos entre 4.5 a 8. Pero esta orina nosotros la podemos tratar de acidificar o alcalinizar a nuestra conveniencia. Es decir, nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, si tenemos una intoxicación por un ácido débil, lo que nos va a convenir hacer con la orina es alcalinizarla para que ese fármaco pueda excretarse más fácilmente del cuerpo. ¿Bien? Aquí un poco más de lo mismo, entonces recordando los conceptos o los factores que influyen en la velocidad de difusión a través de la membrana celular, tenemos la liposolubilidad, el tamaño molecular, el gradiente de concentración, el área de superficie de la membrana y la composición de la capa de los lípidos. Bien. Paso de los fármacos, nuevamente es un transporte de membrana mediado por transportador y pues bueno, un poquito más de lo mismo que ya estábamos hablando. Un punto importante igual que les pongo, o por eso les pongo esta diapositiva, es que ustedes deben de saber que el transporte paracelular es un transporte que no ocupan los fármacos. Generalmente los demás transportes que tenemos en el cuerpo sí los ocupan los fármacos, a excepción del transporte paracelular. Bien, entonces por ahí estamos viendo cómo interactúan estas moléculas primarias en cada uno de los transportadores. Es un diagrama un poquito más fácil de comprender, ¿no? Ahí estamos viendo cómo cada una de las moléculas está atravesando ¿hacia dónde? Hacia el medio intracelular, ¿vale? Y ya después vamos a hablar un poquito ahora de las vías de administración, pero para empezar a hablar de las vías de administración también nosotros tenemos que saber
cómo es que liberamos ese fármaco y cómo llega a su lugar de destino. Entonces, las vías de administración vamos a tener principalmente, y la que más se va a preferir por comodidad del paciente y pues por muchos otros factores, siempre se prefiere la vía oral, aunque nosotros tenemos que saber que la vía oral es una de las más variantes o de las más variables, más bien dicho, en cuanto a su absorción del fármaco. Esto dependerá igual del pH del estómago del paciente, si las pastillas que estamos ingiriendo tienen recubrimiento entérico o si son ácidos o bases débiles para que pueda interactuar de manera correcta con el medio en el que estamos interactuando con el fármaco o hacia dónde lo estamos mandando. Todos los factores que influyen en el caso de la vía de administración oral va a influir igual el área de superficie de absorción, el estado físico del fármaco, la solubilidad acuosa y la concentración del fármaco en el sitio de absorción. Es importante igual mencionar acerca de estos recubrimientos entéricos, porque va a haber fármacos, por ejemplo, el ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, el omeprazol. El omeprazol requiere de un recubrimiento entérico, de algo que lo proteja del pH tan ácido del estómago. Y más porque si ustedes saben que es el omeprazol, pues es básicamente un inhibidor de la bomba de protones. Esto nos va a servir para que, pues más adelante no se secrete ácido clorhídrico y genere que pues se empiezan a disminuir esos síntomas de pirosis, de ardor estomacal, de regurgitaciones, porque interfiere entre esta excreción de este ácido clorhídrico. Entonces, ¿por qué requiere este recubrimiento entérico? Porque pues básicamente si yo ese omeprazol no lo doy en cápsula o no le doy con su recubrimiento de manera correcta, pues estaría haciendo prácticamente que en cuanto a yo ingiriera el fármaco, si no tuviera su recubrimiento, pues ese fármaco se deshiciera por el pH tan ácido del estómago. Otro punto importante igual de la vía oral es que tenemos la vía sublingual, obviamente en esa misma cavidad. Y la vía sublingual también es una vía de administración bastante utilizada, pero mayormente utilizada en los ámbitos de emergencia o urgencia, o también para aliviar rápidamente un dolor. Y si ustedes recuerdan o saben de algún fármaco que interactúe de manera frecuente, generalmente el que más se les viene a la mente es el ketorolaco sublingual. ¿Por qué el ketorolaco sublingual? Pues bueno, el ketorolaco ustedes deben de saber que pertenece a una clasificación de fármacos que se les denomina antiinflamatorios no esteroideos. Bien, vamos a ponerle por aquí al lado. Ketorolaco sublingual, ¿no? Entonces, este ketorolaco, ¿para qué nos sirve? Pues básicamente para que se disminuya la inflamación y también, por ende, se disminuya el dolor. Los AINES generalmente interactúan con unas moléculas o con unas enzimas que se le denominan COX, COX-1 y COX-2, las cuales son responsables de la liberación de prostaglandinas. Cuando se liberan esas prostaglandinas, más adelante interactúan con algunas moléculas del sistema nervioso y van a provocar dolor. Entonces yo las quiero inhibir. ¿Para qué? Pues para que no se continúe con ese dolor y tampoco con ese proceso de inflamación. ¿Vale? He ahí la importancia entonces de aplicar los fármacos de manera correcta. ¿Y por qué lo aplico de manera sublingual o por qué la vía sublingual actúa de manera más rápida? Porque si ustedes han tenido un dolor bastante intenso y se han tomado uno de estos medicamentos, por ejemplo, para lo que más lo han ocupado o lo que he escuchado que lo ocupan es cuando tienen una extracción molar. Entonces les mandan ese ketorolaco sublingual pues para aliviar ese dolor y aliviar la inflamación. Entonces se los mandan de manera sublingual porque actúa de manera más rápida. ¿Y cómo hace esto? Si yo me coloco la pastilla debajo de la lengua, voy a tener un drenaje venoso de la lengua que se desencadena o que termina de hacer su drenaje venoso en la yugular interna. Y si ustedes recuerdan las divisiones de la yugular interna, en algún punto va a tocar que se desemboque en la vena cava superior y de la vena cava superior pues pase a la aurícula derecha. Y pues ya estamos dentro del corazón, ya estamos en la circulación central y pues el fármaco va a empezar a interactuar de manera rápida. Bien. Entonces, ya estamos viendo por ahí la vía oral, ya vimos también por ahí la vía sublingual, ya vimos el porqué de los recubrimientos entéricos y por qué estos fármacos actúan de manera más rápida y eficaz. Bien, ok. Eh, Platicando un poquito más de esto, pues vamos a tener también algunas otras vías de administración en las cuales vamos a ocupar, por ejemplo, la vía parenteral. En el caso de la vía parenteral, pues nos está hablando de otra vía que no es la oral. Entonces, vamos a tener por ahí una vía intravenosa, una vía subcutánea, una vía intramuscular, una vía intraarterial, una vía intratecal y una vía intraósea. Esto igual es importante, este concepto que ustedes están viendo,
que les pongo ahí el siguiente nivel, que es la biodisponibilidad del 100%, es porque la vía intravenosa es la única vía en la cual se tiene esta biodisponibilidad del 100% del fármaco. Ahorita vamos a hablar igual acerca de este concepto de biodisponibilidad, porque igual ahorita si no se entiende de manera correcta, pues van a decir, pues, ¿qué tiene que sea biodisponible al 100%? Pues bueno, sí tiene una eficacia o tiene un porqué muy importante de entenderlo. También tenemos otras vías, las cuales van a ir abarcándose dependiendo de la angulación que nosotros estemos poniendo la aguja con la jeringa que el medicamento que vayamos a administrar. Entonces, para alcanzar la vía intravenosa, pues obviamente tenemos que llegar justamente a la vena, tenemos que perforar esa vena y administrar el medicamento para que pues esa vena llegue a hacer el drenaje específicamente en la circulación central, en el corazón, y que pues ejerza el efecto de este fármaco. Tenemos también por ahí la vía la subcutánea, que pues por aquí estamos viendo más o menos la angulación que debe tener, que es 45 grados, la vía intradérmica, que es de 10 grados, y la vía intramuscular, que es completamente un ángulo recto de 90 grados. Bien, estamos viendo aquí cómo es que se obtiene esta vía, y esto pues generalmente igual todos lo hemos visto alguna vez cuando colocamos una vía intravenosa, pues generalmente lo ocupan, ¿para qué? Para pasar soluciones, ¿vale? Bien. Eh, Por aquí tenemos igual otro punto importante en el cual estamos viendo básicamente otro tipo de administración que generalmente ustedes en algún momento tal vez han visto este tipo de aplicaciones cuando si hablamos de una vía subcutánea pueden estar hablando ustedes, por ejemplo, de la administración de insulina, ¿vale? Tenemos también por ahí la vía de administración intramuscular. Aquí les ponen unos recuadros muy chiquitos, ¿no? Pero podríamos hacer una pequeña división de los cuadrantes del glúteo, en los cuales podemos hacer 4 cuadrantes grandes, ¿vale? En los cuales vamos a dividir este glúteo, esta nalga. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, pues básicamente dividir esto, ¿para qué? Para que sepamos en qué cuadrante es donde vamos a administrar la medicación. Y el cuadrante que nosotros vamos a ocupar va a ser el cuadrante superior externo, ¿vale? Si ustedes pueden ver mi mouse, este es el cuadrante que vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque pues básicamente estamos evitando también el paso del nervio ciático, que generalmente pues es una de las complicaciones pues más graves en cuanto a la administración de una vía intramuscular ocupando este glúteo. Bien, entonces pues no queremos dejar ahí o no queremos causar un problema en la ciática cuando realmente pues solamente necesitaba una inyección ese paciente. Bien. Tenemos por ahí también la vía intratecal, que básicamente es ingresar a la médula ósea y pues igual administrar algún medicamento. Bien. Pero también tenemos otras vías las cuales podemos ocupar, como por ejemplo una vía de administración pulmonar o de absorción pulmonar. El ejemplo más claro de esto es el salbutamol, que se ocupa en pacientes asmáticos, ¿vale? Y que es un antagonista del receptor beta 2. Bien, entonces lo que hace este salbutamol básicamente es un periodo de broncodilatación. Va a generar que ese periodo del asma, que es una broncoconstricción generalizada, permita que los alvéolos vuelvan a hacer eh, una buena expansión y que los bronquios se dilaten de manera correcta para que el paciente pueda permitir el ingreso de aire. La vía de absorción pulmonar igual es una de las vías de administración más rápidas, pero pues recuerden, la única que tiene la biodisponibilidad del 100% del fármaco es la vía intravenosa. Y también tenemos unas vías de aplicación distintas, como es la aplicación tópica, las mucosas, el ojo, la piel también. Por ejemplo, estos medicamentos que ustedes ven como pomadas, ¿no? El diclofenaco que viene en un gel que se puede aplicar de manera tópica. ¿Por qué? Porque también estas vías de administración pueden llegar a generar cierto alivio, aunque pues no son de las más eficaces, obviamente. Y también tenemos por ahí las del ojo, ¿no? Como por ejemplo las gotas que en algunas ocasiones ocupamos cuando tenemos alguna irritación. Y pues ya por último la administración rectal que pues se da a través de estos supositorios, ¿no? Por todo el drenaje venoso igual que se tiene en el recto, pues nos permite llegar a un punto a metabolizar este fármaco. La vía de administración tópica, como la están viendo, y en el caso de las gotas, ¿no? La solución oftálmica. Bien, después vamos a hablar ahora de la concentración de los fármacos y aquí ya empezamos a echarle un poquito más de, de crema, ¿no? A esta situación, porque nosotros tenemos que definir bien qué onda o qué pasa con estos fármacos ácidos y básicos, y tenemos que saber para esto que la mayoría de los fármacos son ácidos y bases débiles. ¿Y esto en qué me interesa? Pues bueno, sí me interesa porque les mencionaba yo, si yo tengo una
intoxicación por un fármaco que es un ácido débil, pues yo tengo que saber qué es un ácido débil para alcalinizar la orina y provocar que ese fármaco se excrete de manera fácil. Cada una de estas variantes puede existir en una forma ionizada o no ionizada. Y aquí viene el concepto que yo les mencionaba hace un rato. El pH al cual el fármaco existe con el 50% ionizado y el 50% no ionizado se le denomina pKa. Bien, eso igual es una pregunta que generalmente hacen en los exámenes de esta materia que es farmacología y que pues en algunas ocasiones llega a confundir si no se tiene el concepto correcto. Entonces, tenemos una forma ionizada que es hidrosoluble, pero también tenemos una forma no ionizada que es liposoluble. Y recuerden de cómo está conformada la membrana celular, es una membrana bilipídica. Entonces, ¿qué fármaco es el que va a actuar de manera más eficaz? El fármaco que está en su forma no ionizada y que es liposoluble. Esa es la importancia igual de saber qué fármaco está ionizado y cuál no. Bien, ok. Y de ahí tenemos este punto que es absorción y biodisponibilidad, que les decía yo que también es importante que se pueda llegar a comprender de manera correcta. La absorción básicamente nos está hablando del traslado del fármaco desde su sitio de administración, pongamos de ejemplo una vía oral, hasta el compartimento central, o pongamos también, por ejemplo, la vía sublingual. Desde el momento que yo lo administro, busco llegar a un compartimento central, que en este caso es el corazón. ¿Para qué? Pues para que el fármaco pueda distribuirse de manera correcta. Y después tenemos este segundo concepto que es la biodisponibilidad, que es la fracción del fármaco que alcanza su sitio de acción y que generalmente igual nos habla de qué, de la circulación sistémica. Y por ahí también tenemos algo que es muy frecuente de que se llegue a preguntar, que son los efectos de primer paso. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el efecto de primer paso? Que me pueda compartir por ahí en el chat. ¿Algún concepto que ustedes tengan de el efecto del primer paso? Excelente. Gracias, Eduardo. Cuando se metaboliza el fármaco a través del hígado. Justamente es el concepto correcto, ¿no? Este efecto de primer paso generalmente se lleva a través del hígado, que es el lugar frecuente donde se metabolizan los fármacos. ¿Y por qué es el más frecuente? Porque pues estamos hablando también de que la vía que más se ocupa es la vía oral. Y por eso les pongo esta imagen en el lado derecho, ¿no? Si yo sé cómo está conectado todo ese sistema digestivo, sé que debe haber un metabolismo hepático, porque el hígado tiene muchas funciones, dentro de ellas la síntesis de proteínas, algunas enzimas que se metabolizan también en la parte del hígado, y pues obviamente los fármacos también recaen mucho en este órgano que es el hígado, ¿vale? Entonces, al efecto de primer paso, básicamente se refiere el proceso que debe llevar de metabolización en el hígado, la molécula que estamos aportando de manera externa o exógena. Y también tenemos un concepto que son los profármacos y tiene que ver prácticamente con lo mismo, porque este fármaco que nosotros estamos administrando es inactivo hasta que llegue a su metabolismo hepático. A partir de que pasa su metabolismo hepático, ese fármaco ya va a poder ejercer su función. Mientras no llegue a hacer un metabolismo hepático, ese fármaco no va a funcionar. Entonces, nuevamente retomando, un profármaco es aquel que ejerce su función después de pasar por el metabolismo hepático para transformarse y ejercer ahora sí lo que estamos buscando. Bien, un poquito más de lo mismo, de cómo va siguiendo esta vía del fármaco, cómo se conecta la circulación enterohepática con el estómago y pues obviamente el metabolito del fármaco llega a un punto donde va a seguir un camino para llegar a ejercer la función o buscar su sitio en el cual va a ejercer su función. Bien, no todos los tejidos que tenemos en el cuerpo, pues, son iguales, esto ya lo sabemos. Si nosotros recordamos un poquito igual de esta materia que es histología, pues, sabemos que tenemos distintos tipos de tejidos en el cuerpo y cada uno de ellos tiene una forma de función distinta. Y obviamente igual dependerá de dónde queremos actuar, va a ser también el tipo de administración que nosotros estemos dando a ese fármaco y cómo vamos a buscar su función. La unión a proteínas plasmáticas está determinada por la concentración del fármaco, por la afinidad, por los sitios de unión disponible y por alguna enfermedad que esté sufriendo el paciente. La enfermedad influye en que ese fármaco no funcione de manera correcta.
Bien, entonces, les mencionaba ya hace un rato, igual cuando iniciábamos la sesión, que estamos eh, en este punto igual, las cuales son las barreras fisiológicas del cuerpo. Las barreras que más se tienen que proteger, o los órganos y los sistemas que más se tienen que proteger, pues es el sistema nervioso central. Y la barrera hematoencefálica se encarga también de recubrir este punto al tejido encefálico, pues para que pues no llegue a entrar cualquier cosa a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, a nuestro tejido encefálico, porque pues es muy delicado. Y también el líquido cefalorraquídeo se tiene como esta vía de protección o esta medida de protección. Entonces, ¿qué fármaco es el que atraviesa de manera más fácil estas barreras? Pues el fármaco que es hidrosoluble, ¿vale? Perdón, el fármaco que es liposoluble. Entonces, entre más liposoluble sea un fármaco, más fácil va a atravesar estas membranas o estas barreras. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros queremos causar un efecto a nivel de sistema nervioso central o queremos, por ejemplo, penetrar para alcanzar un sitio específico, pues obviamente nosotros tenemos que ocupar un fármaco que sea liposoluble. Bien, ok. Y de ahí tenemos nuevamente la destrucción de los fármacos, va a depender del tejido del cual estemos hablando. Por ejemplo, puede ser un tejido óseo, la grasa corporal también influye en cuanto a la distribución de los fármacos. Y tenemos un proceso de redistribución que básicamente nos está hablando de cómo el fármaco va a tener que buscar otras vías por las cuales irse distribuyendo. Por ahí me pueden apoyar apagando su micrófono, por favor, la participante Estela. Ok. Y de ahí tenemos también otro punto importante de cuál es de bastante relevancia, que es la transferencia placentaria de los fármacos. Nosotros tenemos que saber que pues muchos fármacos no están indicados en el embarazo. ¿Y esto por qué? Pues porque muchos fármacos pueden llegar a generar algunas alteraciones en cuanto al desarrollo del producto del útero gestante. Entonces, si nosotros no sabemos cómo interactúan los fármacos con ese útero gestante, con la circulación fetoplacentaria, pues vamos a provocar algunos trastornos en cuanto al desarrollo de ese producto. Y pues por eso también se denomina este punto en los fármacos que son productos teratogénicos, que llegan a causar algunas, les decía yo, deformidades o algunas alteraciones en el crecimiento de este producto. Y es importante que conozcamos qué fármacos son los que sí podemos ocupar cuando una mujer está embarazada, obviamente, generalmente en situaciones de urgencia o emergencia. Y pasamos ahora a lo que es, ok. Bien, entonces pasamos ahora al punto de lo que es el volumen de distribución. En el caso del volumen de distribución, vamos a tener que estas reglas que nos están poniendo en pantalla. Es importante que se conozca esto. Perdón, no había visto que hicieron una pregunta. ¿Puede repetir el punto de redistribución? Sí, claro. En el caso de la redistribución es básicamente el camino que va a seguir el fármaco, pero ahora hacia distintos tejidos. Por eso les decía yo que no es lo mismo, obviamente no son los mismos tejidos que tenemos en el cuerpo, actúan de manera distinta. Entonces, lo que hace el fármaco es irse hacia distintos tejidos corporales para tratar de hacer la eliminación o la excreción del fármaco, o en su caso, irse hacia a un tejido en específico. A eso se refiere el proceso de redistribución. Y de ahí pasamos ahora entonces al volumen de distribución, y esto es importante, porque tenemos estas reglas que yo les mencionaba. El volumen de distribución es igual a la dosis sobre la concentración. Entonces tenemos ahí nuestro principal punto, porque esto es la regla de oro ahorita de esta clase que vamos a ver. Si el volumen de distribución es grande, la concentración generalmente va a ser baja. Entonces, si un volumen de distribución aumenta o es muy grande, yo requiero aumentar la dosis. ¿Para qué? Para llegar a un punto clave de mi tratamiento farmacológico. Por el contrario, si el volumen de distribución es pequeño, la concentración es alta. Si el volumen de distribución aumenta y se quiere tener una misma concentración, se debe aumentar también la dosis. Y si el volumen de distribución disminuye y se quiere tener la misma concentración, se debe disminuir también la dosis. Y les pongo esta imagen aquí de Luis Miguel cuando estaba muy gordito, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente aquí en este Luis Miguel que está gordito o en esta persona que está gordita, pues tenemos un mayor volumen de distribución. Esto tiene que ver obviamente también con los líquidos corporales. Entre mayor tenga este volumen de distribución el paciente, pues mayor es la concentración del fármaco que vamos a ocupar.
Por el contrario, si nosotros hablamos ahora de cuando Luis Miguel bajó ya mucho de peso, y hablando de una persona que esté muy baja de peso, pues tenemos que si el volumen de distribución disminuye y se quiere tener la misma concentración de un fármaco, pues obviamente se debe disminuir la dosis. Yo no le voy a dar la misma cantidad de fármaco a este paciente que a este paciente. Bien, entonces esa es la importancia del volumen de distribución, pero un ejemplo más claro va a ser el gramaje de estos fármacos. Si yo tengo un sujeto que pesa 50 kilos, pongamos aquí el ejemplo, 50 kilos, y yo tengo un fármaco X que yo quiero dar 5 miligramos por kilo de peso, ¿no? Entonces, si yo tengo un sujeto de 50 kilos al cual le quiero dar un fármaco, el cual está indicado que se da 5 miligramos por kilo de peso, pues yo a este paciente le estaría dando, gracias por el comentario, Roberto. Entonces, si yo tengo acá este paciente que pesa 50 kilos y quiero ocupar un fármaco que es de 5 miligramos por kilo de peso, pues yo tendría que ocupar entonces 250 miligramos. Pero si yo tengo a un paciente gordito que pesa, por ejemplo, 100 kilos, pues el volumen de distribución obviamente ya aumentó, pero el gramaje que yo tengo que ocupar pues sigue siendo el mismo, 5 miligramos por kilo de peso. Pero, pues, obviamente va a cambiar la dosis, ¿por qué? Porque el volumen de distribución aumentó, porque los kilos de ese paciente aumentaron, porque la redistribución y los tejidos, pues, son distintos en cuanto al peso corporal del paciente. Y ahora, por ejemplo, si yo sigo teniendo, obviamente, el mismo gramaje del fármaco, pero cambia el peso del paciente, pues, yo aquí tendría que aplicar 500 miligramos para obtener el resultado que yo estoy buscando con ese fármaco. Y esto igual, ustedes se pueden dar cuenta, no es lo mismo para un niño que se le dé, por ejemplo, cuando tiene fiebre, un paracetamol o un metamizol, a que un adulto lo ingiera. Y es por eso que vienen estas presentaciones tan certeras de una presentación pediátrica. Por ejemplo, que todos conocemos, que es el Mejoralito, por ejemplo, esas pastillas masticables, tienen un gramaje específico y hasta viene en la parte posterior de la caja cuántas pastillitas le tenemos que dar de esas al niño dependiendo de su peso y de la edad. ¿Esto por qué? Pues básicamente por el volumen de distribución. No podemos dar la misma cantidad que le damos a un adulto a la que le damos a un niño, ¿bien? Entonces, espero que haya quedado claro este punto del volumen de distribución. Ok, pasamos entonces. Y pues nuevamente igual, si no queda del todo claro este ejemplo, pues les pongo el siguiente, que es un ejemplo de el café. Obviamente el café va a, no sé cómo, si todos los que están en la sesión toman café, pero generalmente pues los que están relacionados con el área de salud, pues sí, tienen este problema con la cafeína, ¿no? ¿Qué pasa con el café? Pues bueno, nosotros ya tenemos una medida en la cual nos gusta nuestro café, ¿no? Nosotros sabemos que si yo le pongo 2 cucharadas es mi punto óptimo, es mi punto más rico del café, pero también nosotros sabemos que si le ponemos muy poquito, pues nos sabe muy simple. Y sabemos que si le ponemos ahora en vez de 2 cucharadas, le ponemos 4 cucharadas a nuestra tacita de café, pues ahora nos va a saber muy cargada. Y también nos va a tener este punto de las, pues, cosas malas de la cafeína, ¿no? Que vamos a andar ahí como todos ansiosos, taquicárdicos y demás. Y obviamente esto dependerá del vaso o de la taza que estemos ocupando, porque no es lo mismo que yo ocupe este vaso pequeño y que le ponga esta cantidad de café, a que yo ocupe este vaso grande y que le ponga esta cantidad de café. Y nuevamente aquí influye el volumen de distribución, que en este caso sería el agua en la cual se va a diluir el café. Bien, entonces dependerá del volumen de distribución para que yo sepa cuánta dosis voy a otorgar del fármaco. Bien, ok. ¿Hasta este punto va todo claro o hay alguna duda que tengan? Ok, súper. Ya nos falta un poquito. Vamos a entonces ahora pasar al punto de eliminación del fármaco. ¿Qué quiere decir eliminación del fármaco? Pues básicamente es la desaparición del fármaco del organismo. Completamente nos queremos deshacer de ese fármaco porque pues no podemos quedarnos con esas moléculas que son de manera aportadas de manera externa. Yo no me puedo quedar el fármaco toda mi vida. Entonces yo tengo que sacar ese fármaco de alguna manera. ¿Y quién es el que se encarga mayormente
de esta desaparición del fármaco en el organismo, pues primero se tiene que metabolizar. Ya sabemos quién lo metaboliza, sabemos que es el hígado, pero ¿cómo es que este hígado metaboliza a estos fármacos? Pues tenemos ayuda de algunas enzimas que nos van a ayudar para que este metabolismo se pueda llegar a cabo. Entonces tenemos dos fases de este metabolismo hepático, que son las enzimas de fase uno y de fase 2, que igual nos van a ayudar a responder las preguntas del inicio que yo les ponía. La principal enzima que se relaciona con el metabolismo de los fármacos es una enzima que les voy a escribir por acá, ¿vale? Aproximadamente el 50 al 60% de los fármacos se metaboliza a través de la enzima CYP3A4. Bien, esta es la ganona, ¿no? La buena en cuanto a el metabolismo de los fármacos. El CYP3A4 es la enzima que metaboliza en su mayor cantidad a todos los fármacos. Entre un 50 a 60% son metabolizados por esta enzima, pero también tenemos ayuda de algunos citocromos, los P450, y que estos tienen otras subdivisiones que nos ayudan para distintos fármacos, ¿vale? Pero generalmente la que más se llega a preguntar o la que más deben ustedes tener en cuenta es la CYP3A4, que lleva a cabo el 50 a 60% del metabolismo de estos fármacos. Tenemos otro punto que es la excreción, que vamos a verla más adelante, y los parámetros que tenemos que saber también es la depuración y la vida media del fármaco, que esas las vamos a analizar un poquito con algunas gráficas más adelante. Y continuando con el metabolismo de los fármacos, pues tenemos ahora una cinética de primer orden y una cinética de orden cero. Y ustedes recuerdan igual al inicio de la sesión yo les ponía una pregunta acerca de estas cinéticas. Entonces, para hacer un poco más claro este punto de lo que son las cinéticas, pues podemos primero definir qué es cada una de ellas o cómo vamos a encontrar cada una de ellas. Bueno, la cinética de orden cero va a llegar a un punto de saturación máxima de la enzima. En el caso de la cinética de primer orden, la enzima no va a llegar a saturarse completamente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una enzima 1, ¿vale? Que vamos a hablar, pues, obviamente de una enzima de primer orden, pero también yo tengo una enzima, ¿dónde los pongo? Vamos a ponerlo por, a ver, vamos a ponerlo por acá al lado, para que se pueda entender de mayor, con mayor claridad, ¿bien? Entonces, si yo tengo una enzima 1, que esta es una enzima de primer orden, pero yo también tengo una enzima 0, vamos a ponerla de este lado, que pues obviamente hace referencia a una enzima de orden cero, pues yo tengo que empezar a entender qué pasa con estas enzimas. La enzima de orden uno o de primer orden no va a llegar a un punto de saturación máxima, entonces no se satura. ¿Por qué? Porque esa enzima lo que hace es prácticamente estar metabolizando su sustrato, metabolizando la molécula que está llegando a ella de manera rápida. Entonces, por ejemplo, si esta enzima tuviera un punto de saturación de metabolizar su sustrato, de metabolizar 10 sustratos, pues lo que va a hacer es que si le llegan más sustratos a esa enzima, va a empezar a metabolizarlos más rápido, más rápido, más rápido, más rápido para obtener el producto. El punto de esta enzima es que no va a llegar a saturarse, no va a llegar a un punto donde los sustratos no se puedan deshacer de ella. Vamos a poner por acá, por ejemplo, si yo tengo una enzima acá, ¿no? Y yo tengo por ahí unos productos que les voy a poner de rojo, ¿no? Aquí, de color rojo, ¿vale? Entonces por ahí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 productos que tienen que pasar por esta enzima. ¿Para qué? Pues para que se puedan convertir, estos 10 sustratos, perdón, estos que están aquí son sustratos, ¿vale? Sustratos, y por aquí tenemos los productos, ¿vale? Entonces, si yo tengo 10 sustratos, esa enzima va a hacer que esos 10 sustratos se puedan metabolizar en 10 productos. Y supongamos que esta enzima se satura en 15 sustratos. Pues aquí no se está saturando porque nada más tiene 10 sustratos, ¿no? Y metaboliza de manera rápida. Esa es una cinética de primer orden que permite que la enzima pueda metabolizar sus productos. Pero ahora, hablando de una enzima de orden cero, que es la cinética de orden cero, pues esta enzima, ¿qué creen? Pues sí se satura. Y nuevamente, por ejemplo, si yo quiero poner una enzima por acá, vamos a ponerle igual de color azul. Si yo por aquí tengo mi enzima
y pongan ustedes igual que llega un punto donde llegan los sustratos, pongámosle aquí igual unos, ¿qué les gusta? Unos 8 sustratos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya le puse ahí 10 sustratos, ¿no? Pero supongamos que la velocidad o los máximos sustratos que puede recibir esta enzima son 6. Yo aquí ya rebasé la cantidad de sustrato que puede metabolizar mi enzima. Y por ende, de esos 10, la enzima solamente va a poder metabolizar ¿a cuántos? A 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿qué pasa con los demás? Pues están dentro de la enzima y la saturan. Pero esta enzima pues sí va a seguir funcionando, obviamente, pero necesita tiempo para llegar a funcionar, para metabolizar los productos que le faltan. Entonces, se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. Esto hablando ya de fármacos. Eh, por ejemplo, el ejemplo más claro que llegan a poner de la cinética de orden cero es el alcohol. Em, es decir, el alcohol va a llegar a un punto donde va a saturar por completo tus citocromos, no se van a poder deshacer del alcohol y por eso empiezan los síntomas de depresores del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el alcohol empieza a saturar tu enzima hepática, no lo puede metabolizar y por ende, si yo sigo tomando alcohol, va a llegar a un punto de depresión del sistema nervioso central. Por eso es que empieza ahí a darnos sueño, nos empieza a poner un poquito más lentos, más torpes, ¿no? Porque está habiendo un depresor del sistema nervioso central porque esa enzima está saturada. Pero obviamente eso no nos va a durar para toda la vida, nos va a durar cierto tiempo. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo esa enzima va a ir metabolizando el alcohol que está en nuestra sangre, el alcohol que está en nuestro cuerpo. A esa cinética se le conoce como cinética de orden cero, ¿vale? Entonces, esas son las diferencias en cuanto a la cinética de primer orden con la cinética de orden cero. Y también tenemos otro punto que son las enzimas inducibles por biotransformación y que pues obviamente igual principalmente se dan en el hígado. Tenemos unas reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 1 son oxidación, reducción e hidrólisis. Oxidación, básicamente que se agregue más oxígeno y que se reduzca el hidrógeno. La reducción, por el contrario, que se reduzca el oxígeno y que se agregue más hidrógeno. Y la hidrólisis, que es básicamente descomponer alguna molécula con agua, ¿vale? Las reacciones de fase 2 tenemos todas las reacciones que son de conjugación del producto de la fase 1 y con esto ya tenían contestada la pregunta que les ponía al inicio, que decía ahí la glucuronidación y venían varias respuestas. Pues bueno, la glucuronidación necesita un sitio activo para hacer una conjugación. ¿Por qué? Porque la glucuronidación también tiene un sinónimo que se le conoce como glucoroconjugación. Bien, entonces la respuesta correcta de hace rato era justamente esa, que era necesita de un sitio activo de conjugación. Y nuevamente el concepto de los profármacos, que pues ese ya lo tenemos claro. ¿Alguna duda de esta diapositiva, tanto de cinética de primer orden como de orden cero, como de las reacciones metabólicas? Muy bien, súper. Y de ahí pasamos ahora a la excreción de los fármacos, pues bueno, ya se eliminó el fármaco a través del metabolismo, pero pues ya tiene que excretarse, tiene que salir completamente del cuerpo, ¿no? ¿Y quién es el que se encarga mayormente de este proceso? El riñón. Entonces, principalmente esto va a estar modulado por el riñón. Para eso, entonces, también necesitamos que el paciente pues tenga una función renal adecuada. Y es por eso también que muchos fármacos se contraindican en pacientes con insuficiencia renal. La excreción renal va a estar mediada por tres cosas, por la filtración glomerular, por la secreción tubular activa y por la reabsorción tubular pasiva. Tenemos estos conceptos que nos importan y dentro de ellos pues tenemos este punto importante que básicamente nos está dando un punto o un punto clave, que es que solo se filtra el fármaco que no está unido, pero ¿unido a qué? A proteínas. Y si ustedes recuerdan igual al inicio de las cosas que yo les mencionaba, de los factores que influyen en cuanto al efecto del fármaco, estaba la unión a proteínas. Entonces, solamente va a poder filtrarse o excretarse el fármaco que no está unido a proteínas, ¿bien? Y de hecho, el fármaco que actúa en el cuerpo igual es el fármaco libre, el fármaco que no está unido a las proteínas. Pero también tenemos lo que es la secreción tubular activa. ¿Y la secreción cómo se da? Pues a través de un transporte activo. Para esto, para las sustancias que son ionizadas y que requieren un gasto energético.
También tenemos que saber que la bilis puede interferir en esto. Por la bilis se eliminan los ácidos orgánicos ionizados, como por ejemplo, hablando de penicilinas, tetraciclinas, que son antibióticos. Las bases orgánicas también, por ejemplo, pueden eliminarse a través de una vía biliar, que son las bases orgánicas ionizadas, como la streptomicina, la kanamicina y demás fármacos que nos pueden llegar a generar algún problema ahí, pues la bilis se encarga también de excretarlo. Bien. Y tenemos ahí también ya por último lo que es la reabsorción tubular pasiva. Esta reabsorción tubular se realiza pues obviamente en el túbulo proximal y las sustancias liposolubles pasan por difusión pasiva, las sustancias ionizadas pasan por un medio de transporte activo. La excreción de algunos fármacos, medicamentos, puede acelerarse mediante una adecuada alcalinización o acidificación de la orina, y es lo que yo les mencionaba hace un rato. Si tenemos una intoxicación con un ácido débil, pues conviene alcalinizar la orina. Por el contrario, si tengo una intoxicación por una base débil, pues lo que me conviene es acidificar la orina para que pueda excretarse mayormente el fármaco. Y aquí viene ya el cierre casi prácticamente de la plática. Estamos hablando del aclaramiento renal de los fármacos y pues tenemos algunos conceptos que son importantes. Solo los fármacos libres entran al espacio de Bowman, ambas formas ionizadas y no ionizadas entran al espacio de Bowman. Los fármacos no ionizados pueden ser reabsorbidos o secretados. Los fármacos ionizados no pueden ser reabsorbidos, pero su estado depende del pH del filtrado en el túbulo proximal, si está ácido o está básico. Un paciente con intoxicación por una base débil, ¿qué te conviene hacer? ¿Acidificar o alcalinizar? Pues acidificar para que esté libre ese medicamento y pueda excretarse con mayor facilidad. El régimen de dosificación, ya estas gráficas que luego nos ponen por ahí, que pues nos la ponen un poco revuelta, pero pues que ya entendiéndoles el chiste, pues no están tan complicadas. Aquí pues podemos poner el ejemplo de una vía de administración, ¿qué les gusta? ¿Una vía de administración oral o una vía de administración intramuscular? No sé, la que se les venga a la mente, no hay una vía de administración que sea específica de esta gráfica. Pero por ejemplo, si la vía iniciara más o menos en esta altura de acá, ¿ustedes de qué vía de administración creen que estemos hablando? Si la gráfica empezara de donde empecé a pintar la línea azul, de una vía intravenosa, de una vía intramuscular, contestaron por ahí. Exactamente, muy bien, una vía intravenosa. ¿Por qué? Porque recuerden que ese fármaco tiene la biodisponibilidad al 100% y tiene una forma de actuar demasiado rápida. Entonces, en las gráficas vamos a ver que, por el contrario de lo que pasa con la vía de administración oral, que tarda en hacer su efecto, va de poquito a poquito, hasta que llega a su punto máximo, su efecto pico. Pero eso no pasa con la vía de administración intravenosa, porque la vía de administración, en cuanto administra un fármaco por vía intravenosa, el fármaco inicia a hacer su función, ¿no? Entonces, la gráfica me estaría avanzando desde el inicio ya el efecto pico de ese fármaco. Pero bueno, vamos a quedarnos ahora con el efecto pico o con esta administración por vía oral. Pues bueno, nosotros tenemos que saber que hay algunas cosas que nos deben interesar, que también eran parte de las preguntas que yo les ponía. Este punto de acá. MEC deseado, MEC adverso, pero también podemos citarla como, por acá, la concentración mínima eficaz. ¿Vale? O la CME, pero también podemos poner por aquí la concentración mínima tóxica, ¿bien? Que es este punto que estamos nosotros viendo por acá, ¿no? Este de acá. Ahí está muy grande la flecha, espérenme. A ver, ¿qué sería este punto de acá, no? Esa sería la concentración mínima tóxica y este punto de acá, la concentración mínima eficaz. ¿Pero qué quiere decir este punto de la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz? Pues básicamente nosotros tenemos que situarnos en todo este punto de acá, ¿vale? Esa es la idea de los fármacos, quedarse en este punto de aquí, en una ventana terapéutica, que básicamente nos habla de ese rango en el cual debe mantenerse la dosificación de un fármaco. ¿Para qué? Pues para rebasar la concentración mínima eficaz, que es la que ya vimos que estaba acá, para que pueda ejercer su función. Porque aquí supongamos que se echó su paracetamol hace 30 minutos. Aquí van pasando apenas, imagínense que van pasando 10 minutos. Pues no ha llegado a su sitio de acción, no ha llegado a su sitio diana. Entonces, poco a poco va incrementando la cantidad del fármaco hasta que ya rebasa la concentración mínima eficaz. En cuanto rebasa esa concentración mínima eficaz, vamos a ver
el alivio a través de los fármacos. Por ejemplo, de un paracetamol que se lo toman para dolor de cabeza, pues a partir de que se rebasa esa gráfica, ese punto de concentración mínima eficaz, pues ya vamos a empezar a ver los efectos del fármaco. Pero pues tenemos que saber que el fármaco no va a durar para toda la vida. Igual no nos va a quitar el dolor de cabeza para siempre. ¿Por qué? Porque si el proceso de enfermedad sigue, pues va a continuar la molestia, el dolor de cabeza. Entonces, la concentración del fármaco pues va a llegar a su punto máximo, donde nos vamos a sentir mejor, pero pues luego, ¿qué creen que va a pasar? Pues el metabolismo de los fármacos, la eliminación, la excreción, y poco a poco se va a empezar a disminuir la dosis, pasando de la concentración mínima eficaz que ya la había rebasado, pues nuevamente a estar debajo de ella. Y pues nuevamente el fármaco desaparece. Y también es por eso la razón de que el fármaco se receta cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas. ¿Por qué? Porque lo que se intenta hacer es que con el gramaje que nosotros estamos acumulando nos mantengamos siempre en la concentración, por arriba de la concentración mínima eficaz, pero siempre debajo de la concentración mínima tóxica en una ventana terapéutica. ¿Se entendió este punto de las concentraciones mínimas eficaces y la ventana terapéutica? Excelente. Bien. Entonces, continuando con esto, pues básicamente aquí ya nada más nos están modificando un poquito la gráfica y pasamos ahora a el punto, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una vía de absorción más rápida, aquí como por ejemplo lo que es este punto que nos ponen de la gráfica de color naranja, ¿no? Esta de aquí. Imagínense que es una vía sublingual, porque nuevamente igual no estamos teniendo desde un inicio todo el efecto del medicamento, entonces no podemos hablar de una vía intravenosa, pero sí podemos hablar, por ejemplo, de una vía sublingual, porque rápidamente está ejerciendo su efecto y está llegando a un efecto pico más rápido que a comparación de qué? De una vía oral, ¿vale? Entonces está llegando a su efecto pico más rápido, pero pues también nosotros tenemos que saber que nuevamente el fármaco tiene que ser metabolizado porque pues no se puede quedar en el cuerpo. Y nuevamente, ¿qué pasa? Pues el fármaco va a empezar a disminuir poco a poco su cantidad de fármaco, va a empezar a disminuir su gramaje, hasta que nuevamente se va a encontrar por debajo de la concentración mínima eficaz y pues nuevamente van a empezar las molestias que teníamos anteriormente antes de tomar el fármaco. Ahora, ¿qué pasa si yo rebaso la concentración mínima tóxica? Supongamos que ahora esta gráfica de acá se nos prolongó un poco más. eh, y llegó un punto de afectación, ¿no? Que ya ahora ya no se quedó en este punto y dimos de más de miligramos de ese medicamento. Pues bueno, vamos a llegar a la concentración mínima tóxica. ¿Y qué creen? Pues van a empezar a aparecer los efectos adversos de ese fármaco. Obviamente los efectos adversos dependerán de cada tipo de fármaco, ¿no? Algunos de ellos, en vez de quitarse el dolor de cabeza, pues nos puede dar más dolor de cabeza. Nos pueden dar mareos, vómito. Dependiendo, obviamente, de cada tipo de fármaco, son los efectos adversos que pueden aparecer, pero el punto de esto es que ustedes sepan que rebasando esta concentración, van a empezar a aparecer esos efectos adversos, ¿vale? Bien, ok. Entonces, por ahí ya nos revuelven un poquito, les digo, con las gráficas, pero pues ya entendiéndolas, pues ya es fácil de entender. Y ya pasamos ahora a las dosis acumuladas. ¿Por qué los medicamentos tienen que darse cada cierto tiempo? Pues bueno, para que ese fármaco pueda llegar pues, resolver los problemas que estamos buscando resolver con el efecto del fármaco, ¿no? Si yo, por ejemplo, cito este punto también que no mencioné, que es el tiempo de vida media. em, en el caso del tiempo de vida media, que generalmente igual, llegan a ponerlo mucho, y lo ponen de esta forma, ¿no? Tiempo de vida media. Pues, básicamente, nos estamos refiriendo también a un concepto que se le conoce como semivida de absorción. Es decir, cuando el fármaco llega a la cantidad del 50% de ser metabolizado, es decir, ya dimos el medicamento, ¿no? Dimos, 8 miligramos como dosis inicial. Pues bueno, después de algún tiempo, dependiendo del fármaco, igual de la duración de su acción, va a llegar un punto donde ese fármaco se va a reducir a la mitad y de dar 8 miligramos ya se redujo a 4 miligramos. Eso es el tiempo de vida media. ¿Cuánto tiempo tardó ese fármaco en llegar a la mitad del gramaje que yo di por todos los procesos que ya vimos en la clase? ¿Vale? Y este tiempo de vida media, pues, ¿nos sirve para qué? Pues para saber cada cuánto tiempo yo voy a dar otra vez esa dosis del fármaco. Entonces, supongamos aquí nuevamente, les pongo esta gráfica, ¿no? Nos sirve, ¿por qué? Porque si yo sé que tengo que dar dosis acumuladas para que ese fármaco siga ejerciendo su acción, yo tengo que saber que el fármaco que tengo acumulado, pues va a seguir acumulándose después de que dé otra vez nuevamente otra dosis. Por ejemplo, tenemos aquí la administración 1, dimos 8 miligramos. Después de un tiempo, pues va a llegar a su concentración de tiempo de vida media o su semivida de absorción y va a llegar a 4 miligramos, ¿vale? Ya pasaron, imagínense que este fármaco lo estamos dando cada
12 horas, como por ejemplo aquí en la gráfica, ¿no? Dimos aquí un medicamento, llegó a su punto, a su efecto pico, pero después de 12 horas llegó a la mitad de su concentración. Pues bueno, yo aquí en las 12 horas nuevamente vuelvo a dar otra dosis de medicamento y doy otros 8 miligramos, pero yo ya tenía 4 miligramos en la sangre. Entonces, 8 más 4 son 12 miligramos en mi segunda dosis. Y nuevamente, pasan unas horas, pasan 12 horas y llega a su 50%, su tiempo de vida media, y llega a 6 miligramos. Pero yo nuevamente aporto 8 miligramos. ¿Cuánto es 6 más 8? 14. Y así hasta otra vez, hasta que se repite este punto. Por ejemplo, llega a su mitad, que es 7. Nuevamente aporto 8 miligramos, son 15. Pero ahora vean que poco a poco esta cantidad de fármaco va llegando a un punto donde se está haciendo cada vez más pequeña, con números decimales. ¿Por qué? Porque si yo a 15 le saco la mitad, que es el tiempo de vida media, pues saco 7.5. Le agrego 8 miligramos, 15.5. Y poco a poco vamos viendo que esas cifras se vuelven más y más y más pequeñas. Em, entonces llega un punto, justamente se va estabilizando la dosis y llega a un punto que se le denomina estado de equilibrio o un estado estacionario del fármaco. Es decir, que este fármaco no va a llegar al infinito de acumulación de dosis, va a llegar a un punto donde se va a estabilizar este fármaco y nos va a servir nos va a servir mucho porque esas dosis acumuladas nos llegan a generar ese efecto tan bueno, pues, en la enfermedad, nos llega a quitar los síntomas que teníamos, nos llega a quitar ese dolor de cabeza, nos quita las náuseas, nos quita el vómito. ¿Por qué? Porque estamos llegando al punto exacto, al punto de equilibrio del fármaco, ¿bien? Okey. Y ya por último, pues esto es, prácticamente lo mismo. Si nosotros estamos hablando de dosis acumuladas y dependiendo igual del fármaco que estemos ocupando, va a ser el punto en el cual nosotros nos queremos encontrar. Si yo, por ejemplo, quisiera encontrarme en una ventana terapéutica, que fuera muy reducida, por ejemplo, aquí nos ponen 3 concentraciones, 100 miligramos, 200 miligramos y 400 miligramos, ¿no? 100 miligramos cada 6 horas, 200 miligramos cada 12 horas, 400 miligramos cada 24 horas, ¿vale? Pues, ¿cómo doy el fármaco? Pues, ahora sí que va a depender cómo me quiera yo encontrar, en qué ventana terapéutica me quiera yo encontrar. Si yo me quiero encontrar en una ventana terapéutica que vaya de este punto a este punto de acá, pues yo la dosis que más me conviene ocupar, perdón, lo voy a borrar otra vez, ¿eh? De acá para acá, ¿vale? Si yo me quiero encontrar en esa ventana terapéutica que está de color azul, pues, ¿qué dosis me conviene más dar? ¿La de 100 miligramos, la de 200 miligramos o la de 400 miligramos? ¿Cuál creen ustedes? Si yo quiero estar en esa ventana terapéutica de color azul, ¿qué dosis me conviene dar? ¿100 miligramos, 200 miligramos o 400 miligramos? Ok, por ahí me ponen que la de 200, pero si tú te das cuenta, la de 200 está saliendo de mi ventana terapéutica, está rebasándola. ¿Ya viste? Si yo les pongo, por ejemplo, aquí esta flechita de por acá, pueden darse cuenta que aquí ya está saliéndose de la concentración mínima tóxica. Entonces, pues allá podríamos empezar a tener los efectos adversos del fármaco. La que nos conviene ocupar, si queremos estar dentro de esa ventana terapéutica que puse de color azul, pues nos conviene utilizar la dosis de 100 miligramos cada 6 horas, ¿vale? Pero ahora, si yo quiero ocupar una ventana terapéutica que se encuentre más o menos ahora en este rango de aquí, voy a borrar otra vez, que ahora se encuentre en este rango de acá hasta por aquí, pues ahora sí me convendría dar la dosis de 200 miligramos cada 12 horas. Por el contrario, si la ventana terapéutica fuera muy grande y se encontrara más o menos en este punto, pues yo podría dar ese fármaco cada 24 horas. Entonces, esa es la razón del por qué los distintos tipos de fármacos se administran cada cierto tiempo. Obviamente, no todos los fármacos se pueden administrar al mismo tiempo. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo dé un IVP, por ejemplo, que regularmente se da cada 24 horas, que es el inhibidor de la bomba de protones, a que yo dé un paracetamol, ¿no? Porque yo el paracetamol no lo puedo dar cada 24 horas porque pues ya se me fue todo el efecto del fármaco. Entonces yo tengo que dar un paracetamol, por ejemplo, cada 8 horas, ¿no? Y un inhibidor de la bomba de protones sí lo tengo que dar cada 24 horas. ¿Por qué? Porque quiero mantenerme dentro de una ventana terapéutica distinta para cada tipo de fármaco. Bien, ok.
Esa fue la última diapositiva y ahora vamos a regresarnos hasta el inicio para contestar las preguntas. Entonces, por ahí igual, pueden ir contestándolas ahora en el chat o igual si quieren prender su micrófono, no pasa nada. Si no, pues pueden ir contestándolas ahí por el chat y finalizaríamos la sesión por el día de hoy. Entonces, nuevamente igual, si me pueden apoyar ahí poniendo sus respuestas, ¿cuál de las siguientes vías de administración evita el paso de absorción y tiene una biodisponibilidad del 100%? ¿Cuál es? Excelente, una vía intravenosa. Muy bien, súper. Entonces el inciso B. Y ahora pasamos a la siguiente, que es la concentración a partir de la cual se producen los efectos adversos del fármaco. A, concentración mínima eficaz; B, concentración mínima tóxica; concentración mínima adversa y ventana terapéutica. Es la concentración a partir de la cual se producen los efectos adversos del fármaco. Excelente. Por ahí B y también B. Excelente. Por ahí pusieron una C, pero no, no es la C, ¿eh? Es concentración mínima tóxica, ¿vale? Recuerden, siempre y cuando nosotros rebasemos a esa concentración mínima tóxica, vamos a empezar a ver los efectos adversos del fármaco. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta sería B, concentración mínima tóxica. Excelente. Pasamos ahora a la siguiente, rango de concentración que está delimitado superiormente por concentración mínima tóxica e inferiormente por concentración mínima eficaz y que refleja un rango de concentración que proporciona eficacia con toxicidad mínima. A, eficacia terapéutica; B, ventana terapéutica; C, dosis terapéutica y D, dosis mínima eficaz. Excelente, ventana terapéutica, muy bien, súper. Muchas gracias por su participación. Y ahora pasamos a este punto. Cuando la velocidad a la que se metaboliza y elimina un fármaco es constante e independiente de la concentración, es una cinética de orden. ¿Qué tipo de cinética es esa? Recuerden, es constante e independiente de la concentración. Eso, por ahí ya pusieron cinética de orden cero. Recuerden, cuando tenemos, este es el ejemplo que yo les ponía de la cinética de orden cero con el alcohol. Independientemente de la concentración, el fármaco va a ser eliminado cada cierto tiempo del organismo. ¿Por qué? Porque la enzima está saturada. Entonces, si esa enzima está saturada, cada cierto tiempo va a eliminar una fracción constante de la droga que estemos ingiriendo, del fármaco que estemos ingiriendo. Entonces, aquí estaremos hablando de una cinética de orden cero, ¿vale? Muy bien. Ya por último, las reacciones de glucuronidación se consideran reacciones de fase 1, requieren un centro activo como sitio de conjugación, incluyen la actividad enzimática de la deshidrogenasa alcohólica o se localizan en las mitocondrias y son inducibles por fármacos. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? Excelente. Requieren un centro activo como sitio de conjugación. Entonces, regularmente todas es fácil identificar porque todas vienen ahí como glucoro, conjugación. Aquí les pongo ahí nomás como para medio confundir, pues, ¿no? Pero regularmente el término que ocupan es siempre glucoro conjugación. Entonces, pues ahí ya tienen prácticamente el 90% de la respuesta, ¿vale? Porque todas las reacciones de fase 2 son de conjugación. Bien. Entonces, pues sería todo por esta sesión. Pues les agradezco su participación. Espero igual que haya sido de su agrado. Y que pues se haya entendido el tema, que sea provechoso para ustedes y que les haya agradado más que nada, ¿no? Pues no sin antes igual, invitarlos a nuestros, demás cursos. Siempre es un placer estar platicando con ustedes y si les interesa un poquito más de nuestros cursos, pues tenemos por ahí la página de Instagram que es, les voy a cerrar tantito para proyectarles ahora la página con los cursos que manejamos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos por ahí algunos cursos que les pueden llegar a interesar, como obviamente nos enfocamos al área de la salud, tenemos algunos cursos de radiografía enfocada a lesiones musculoesqueléticas, también tenemos algunos que les puede interesar, como por ejemplo farmacología básica, tenemos interpretación de electrocardiografía básica y avanzada, y tenemos algunos otros como interpretación de laboratoriales, ¿vale? Entonces son algunos fármacos, perdón, algunos cursos que les pueden llegar a interesar.
Nos pueden igual buscar en Facebook e Instagram como, pues, nuevamente igual así como aparecemos, que es Centro Integral de Respuesta Médica y Servicios de Salud, o como CIRMEDS. Ya les estoy poniendo en este momento la eh, imagen que es nuestro promocional. Permítame. Bien. Antes de finalizar, ¿alguna duda este, que tengan? Igual, como información, pues tenemos ya en puerta este curso que es de farmacología básica. Entonces, no sé si tengan alguna duda en particular del tema o algo que quieran agregar antes de finalizar la sesión. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por sus comentarios. Qué agradable escuchar que o ver que les haya servido. Excelente. Bien, gracias. Bueno, por aquí entonces le estoy poniendo ya ahora la imagen, igual la página de Facebook, ahí como las pueden ver. Entonces tenemos ahí, aparecemos en Instagram como sirmets.mx, igual en Facebook, nos pueden encontrar de esa manera, como sirmets, y pues algunos de los cursos que estamos manejando, ya les mencionaba yo, algunos son de manera virtual, como la clase del día de hoy, pero también tenemos algunos cursos que son de manera presencial, y pues también tienen que saber que estos cursos pues están avalados, diseñados también con los estándares de la red Conocer, de la SEP. Y también tenemos el aval del DC3 por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Bien, muchas gracias entonces por su participación y pues que tengan una buena noche. Quedamos a sus órdenes. Gracias.